30 juegos. 7 capas. Este es el iceberg definitivo de los juegos más ilegales y perturbadores. Yo mismo hice este iceberg y está compuesto exclusivamente por lo peor de lo peor. Empecemos por la punta del iceberg. Sexy Beach es una serie de videojuegos desarrollada por la empresa japonesa Illusion, que volverá a salir a la luz más adelante por otro título suyo. La serie Sexy Beach es conocida principalmente por su contenido para adultos, centrado en las interacciones entre el jugador y los distintos personajes femeninos. El escenario del juego suele ser una playa o un complejo turístico, donde el jugador puede interactuar con estos personajes de diferentes maneras, la mayoría de ellas explícitas. El juego incluye elementos de simulación de citas y de novela visual, y el jugador debe entablar conversaciones con los personajes, con el objetivo de desarrollar una relación que desemboque en lo que llamaré encuentros de juego. Sexy Beach ha sido polémico principalmente por su contenido explícito. En Japón, se incluye en la categoría de eroge o juegos eróticos, pero se ha enfrentado a críticas y desafíos legales en otros países. La representación de ciertas actividades, sobre todo por el aspecto cuestionablemente juvenil de algunos de los personajes, lo ha hecho ligeramente infame. Debido a su naturaleza, Sexy Beach y sus secuelas han tenido un lanzamiento muy limitado fuera de Japón, a menudo confinado a plataformas específicas orientadas a adultos o requiriendo modificaciones o censura para cumplir las leyes y normativas locales sobre contenido explícito. Kawaii Killer es un juego para móviles que llamó la atención por su mezcla única de estética adorable y jugabilidad violenta. Desarrollado por Tabemasu Games, un pequeño estudio independiente, Kawaii Killer salió a la venta en 2014. El juego presenta un estilo artístico vibrante y colorido, típico de la cultura kawaii, que significa bonito en japonés, que obviamente está hecho para atraer a niños extremadamente pequeños. En el juego, los jugadores asumen el papel de un personaje de dibujos animados llamado Davy, que es un trampero en un bosque lleno de animales bonitos. El modo de juego es muy sencillo y solo implica varias acciones de tocar y deslizar para atrapar y despachar a los animales del juego de una forma muy sangrienta. Se enfrentó a críticas y polémicas por su representación gráfica de la violencia contra los simpáticos animales de dibujos animados, hechos para atraer al público más joven. La oleada de quejas contra el juego por parte de padres de niños pequeños hizo que acabara siendo retirado de la App Store y Google Play, y Apple emitió un comunicado en el que afirmaba que el concepto de la aplicación no es apropiado para la App Store en su estado actual. Sin embargo, los niños que ya hayan descargado el juego podrán seguir jugándolo. Postal es un videojuego muy controvertido desarrollado por Running with Scissors y publicado por primera vez en 1997. Es conocido sobre todo por sus temas oscuros y su violencia extrema, y el juego ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en el contexto de la representación de la enfermedad mental y la desintegración social. El juego narra la historia de un personaje al que solo se conoce como Postal Dude, que cree ser el único individuo de su ciudad que no está afectado por un agente aéreo supuestamente liberado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, al que él llama la plaga del odio. Esto lo lleva a una violenta ola de destrucción a través de varias ubicaciones, incluyendo un gueto, una estación de tren, un parque de caravanas, una parada de camiones y finalmente una escuela llena de niños. La narrativa se presenta desde la perspectiva de Postal Dude, acompañada por una voz en su cabeza que se burla de sus víctimas y le hace comentarios crípticos. Postal se juega como un shooter isométrico donde el jugador navega a través de diferentes niveles, participando en tiroteos contra varios enemigos. El objetivo principal del juego es matar a un cierto número de enemigos en el área para avanzar. El juego se destaca por su falta de una estructura narrativa convencional y se centra en las acciones y el estado mental del protagonista, en lugar de simplemente en la historia tradicional. Inicialmente, el juego mostraba a Postal Dude intentando una masacre en una escuela primaria, solo para descubrir que sus armas eran ineficaces contra los niños, quienes se burlaban de él mientras su estado mental se deterioraba aún más. Se encuentra restringido en un manicomio mientras imágenes satánicas e infernales cubren la pantalla. Sin embargo, el final fue cambiado más tarde en Postal Redux debido a lo que los desarrolladores llamaron una prevalencia creciente y un valor de impacto disminuido de los tiroteos escolares. El final revisado presenta el entierro de una persona desconocida que se cree es el funeral de Postal Dude. Harvester, lanzado en 1996, es un juego de aventura punto y clic extremadamente único, conocido por su narrativa surrealista y contenido extremadamente sangriento, lo que lo convierte en un videojuego distintivo y extremadamente provocativo. La historia se desarrolla en la pequeña ciudad agrícola estadounidense de Harvest en 1953, donde el adolescente Steve Mason despierta sin recuerdos de su pasado. La ciudad de Harvest es un lugar peculiar e inquietante, lleno de personajes bizarros y hostiles que parecen parodias retorcidas de personas reales. Al
preguntar a los habitantes de la ciudad quién era o qué hacía allí, Steve siempre recibe la misma y escalofriante respuesta. Well, you always were a kidder, Steve. You always were a kidder, Steve. Well, you always were such a kidder, Steve. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de la ciudad lo instan persistentemente a unirse a la misteriosa Orden de la Luna de Cosecha, basada en la Logia, un enorme edificio dentro de la ciudad que se convierte en el nuevo objetivo principal de Steve. La exploración de Steve lo lleva a Stephanie Potham, quien comparte la misma condición amnésica. Juntos buscan descubrir la verdad detrás de Harvest y encontrar una manera de escapar. La Logia se convierte en central para su búsqueda, ya que para ganar entrada, Steve recibe una nueva tarea cada día por parte de la Logia, comenzando con actos vandálicos menores que rápidamente escalan a robo y a incendios provocados, con cada tarea teniendo consecuencias imprevistas y trágicas que usualmente resultan en la muerte accidental, asesinato o incluso el suicidio de una madre y su hijo. Mientras tanto, impulsados por su miedo mutuo y dependencia el uno del otro, Steve y Stephanie se convierten en amantes. A medida que Steve gana entrada a la Logia, que cree que debe contener la respuesta a su extraña condición, se adentra más en el edificio y se ve obligado a enfrentar lecciones morales retorcidas que invierten los valores tradicionales, como la creencia de la Logia de que la caridad es inútil y que no se debe respetar a los ancianos por ser físicamente inútiles. Al llegar a la cima de la Logia Dreamlight, el clímax revela un giro real. Harvest es una simulación de realidad virtual controlada por científicos de los años 90 con el objetivo de transformar a individuos promedio en asesinos seriales desensibilizándolos a la violencia. El juego culmina en una elección moral para Steve. Puede asesinar a Stephanie y ser devuelto al mundo real, adoptando así una vida de violencia, o si se niega a lastimar a Stephanie, enfrentará la muerte en el mundo real. Esta decisión conduce a finales drásticamente diferentes. Elegir matar a Stephanie resulta en una escena final donde Steve es liberado al mundo real, pero se convierte en un asesino sin remordimientos, influenciado por su experiencia en la simulación. O eligiendo vivir una vida dentro del mundo falso, Steve vive una vida pacífica dentro de la simulación, pero queda en estado vegetativo en la realidad. Harvester ha generado controversia por su violencia gráfica, temas oscuros y la exploración de la decadencia social y moral. Manhunt, desarrollado por Rockstar North y lanzado en 2003, es un videojuego de acción y sigilo notoriamente infame y controvertido, conocido por su violencia gráfica y temas oscuros. La historia se centra en James Earl Cash, un recluso condenado a muerte que se encuentra involuntariamente en un juego mortal orquestado por la figura conocida como el Director. El juego comienza con el periodista Mol Powers informando sobre la ejecución de nuestro personaje, James Earl Cash. Sin embargo, la ejecución de Cash es una farsa. Ha sido sedado y despierta para encontrarse a merced del Director, quien se comunica con él a través de un auricular. El Director promete la libertad de Cash a cambio de su participación en sus juegos, donde Cash debe eliminar a miembros de bandas, referidos como cazadores, en diversas locaciones de Carcer City, todo mientras es filmado por CCTV para crear la película Snuff, soñada por el Director. La travesía de Cash lo lleva a través de una serie de entornos oscuros y peligrosos, cada uno controlado por diferentes bandas. La búsqueda de supervivencia de Cash rápidamente se convierte en una búsqueda de venganza cuando el Director lo traiciona, ordenando a los War Dogs asesinar a su familia. Eventualmente, Cash se une a una periodista que revela la verdadera identidad del Director como Lionel Starkweather, un exproductor de cine convertido en operador de una red de películas snuff. El acto final del juego ve a Cash navegando a través de una ciudad infestada de policías y SWAT para alcanzar la mansión de Starkweather antes de matarlo finalmente. El juego concluye con la periodista exponiendo los crímenes de Starkweather y la complicidad de la policía, mientras que el destino de Cash permanece desconocido. Manhunt enfrentó varias prohibiciones y restricciones en varios países debido a su violencia, incluida su prohibición total en Australia. Cry of Fear es un juego de terror psicológico originalmente lanzado como un mod para Half-Life. Sin embargo, en 2013 se convirtió en un juego independiente debido a su popularidad. El juego sigue a Simon, un joven que se despierta en un oscuro callejón después de ser atropellado por un coche, encontrándose en una versión pesadillesca de una ciudad sueca llena de oscuridad y una sensación de presagio. A medida que Simon intenta encontrar el camino a casa, se encuentra con una serie de monstruos deformes y aterradores, con cada encuentro siendo más inquietante que el último. La trama se espesa mientras Simon explora varias locaciones en la ciudad, desde edificios de
apartamentos en decadencia hasta una estación de metro, cada locación presenta su propio conjunto de desafíos y horrores, con el ambiente volviéndose cada vez más surrealista y amenazante, reflejando su agitación mental y emocional. El viaje de Simon comienza en confusión y miedo mientras intenta navegar por la ciudad hostil. Su primer gran desafío llega cuando encuentra a un hombre que lo había testeado anteriormente en el juego por ayuda, ahora muerto en una bañera. El descubrimiento marca el inicio del descenso de Simon al mundo pesadillesco del juego. Un momento significativo de emoción para Simon ocurre cuando se encuentra con Sophie, su amiga de la infancia y amor no correspondido, parada al borde de una azotea. Después de que Simon le confiesa su amor, Sophie lo rechaza y su encuentro termina trágicamente con el suicidio de Sophie. A lo largo del juego, Simon enfrenta varias decisiones, como si enfrentarse o huir del monstruo conocido como Carcass, y si entregar o no su pistola a un doctor que encuentra más adelante en el juego. Estas dos decisiones influyen en la dirección de la historia y conducen a finales completamente diferentes. El clímax del juego es en la casa de Simon, donde se revela que toda la historia fue producto de la imaginación de Simon después de su accidente automovilístico. Simon ahora está confinado a una silla de ruedas y deprimido, y se le aconsejó escribir sobre sus sentimientos. El horripilante viaje de monstruos representa las batallas internas y el trauma de Simon, con el monstruo Carcass que parece estar constantemente siguiendo a Simon representando su estado mental en declive, y el doctor, al cual podría entregar su pistola, representando al terapeuta de Simon. Cry of Fear presenta múltiples finales, cada uno dependiendo de las elecciones del jugador a lo largo del juego. Si el monstruo Carcass no fue asesinado y Simon no entregó su pistola al doctor, en este final, Simon sucumbe a sus pensamientos más oscuros y, sintiéndose completamente desesperanzado y atrapado en su propia mente, asesina a Sophie y a su terapeuta, seguido por su suicidio. Su nota de suicidio expresa su profundo resentimiento y el deseo de que su cuerpo atormente a todos los que lo encuentren. Si Carcass nuevamente no fue asesinado y Simon sí entrega la pistola al doctor, este final ve los sentimientos no resueltos de Simon por Sophie llevándolo por un camino oscuro. Después de asesinar a Sophie, se suicida, y su nota de suicidio revela su razonamiento distorsionado, ya que cree que ahora puede poseerla para siempre, ya que nunca superó su rechazo. Si Carcass fue asesinado y Simon no entregó la pistola al doctor, Simon dirige su ira y culpa hacia su terapeuta, a quien asesina antes de suicidarse. En este final, su nota de suicidio sugiere que cree que los métodos de su terapeuta empeoraron su condición. También expresa el deseo de que Sophie nunca se entere de sus acciones. Y si Carcass fue asesinado y Simon sí entregó la pistola al doctor, el final presenta una confrontación dramática entre Simon y su yo ficticio del libro. El verdadero Simon, experimentando un colapso mental, cree que está matando a su contraparte imaginaria. Sin embargo, en realidad dispara fatalmente a dos policías. Simon es entonces admitido en un hospital mental bajo el cuidado de su terapeuta, lo cual es de alguna manera probablemente el más esperanzador de estos finales. Ahora estamos avanzando al nivel 2 del iceberg. Custer's Revenge fue lanzado en 1982 por Mystique para el Atari 2600 y a menudo es llamado uno de los peores juegos jamás creados. El juego presenta a un personaje basado en el General George Armstrong Custer, quien luchó en varias guerras contra los nativos americanos. El objetivo del juego es realmente simple. El jugador controla a un Custer pixelado, representado con un lápiz exagerado, mientras intenta cruzar un campo bajo ataque de flechas para alcanzar a una mujer nativa americana desnuda atada a un poste. Una vez que llegas al poste, presionas el botón de acción tan rápido como puedas. Mientras mejor lo hagas, más puntos ganas, reiniciándose el juego después de obtener 50 puntos. No voy a explicar qué hace el botón cuando lo presionas, ya que estoy seguro de que puedes usar tu imaginación. El juego es simple y repetitivo, y fue parte de una serie de juegos con temática adulta lanzados por la compañía que buscaba explotar la industria de los videojuegos con contenido adulto sensacionalista. El desarrollo de Custer's Revenge no involucró innovaciones significativas en jugabilidad o tecnología. En cambio, dependió únicamente de su contenido impactante para generar ventas y publicidad. Custer's Revenge enfrentó desafíos legales, protestas y llamados a su prohibición, aunque el diseñador del juego, Joel Miller, dijo que Custer estaba seduciendo a la doncella y que ella era una participante dispuesta. Stuart Kesten, presidente de American Multiple Industries, la compañía que publicó el juego, declaró: "Nuestro objetivo no es excitar, nuestro objetivo es entretener. Cuando la gente juega nuestros juegos, queremos que sonrían y se rían". Lanzado en octubre de 2014, el tráiler promocional de Hatred no fue nada ordinario. My name is not important. What is important is what I'm going to do.
Mostraba al personaje principal del juego expresando su desdén por la humanidad, preparándose para embarcarse en lo que llamaron su cruzada genocida. En Hatred juegas como el antagonista, un hombre perturbado completamente desilusionado con el mundo y la humanidad. Impulsado por un odio puro, se embarca en una violenta masacre con un simple objetivo: erradicar tantas vidas humanas como sea posible antes de ser derribado él mismo. El juego es intransigentemente violento y se presenta desde una perspectiva isométrica, siendo el objetivo bastante directo: navegar a través de varios niveles, desde vecindarios suburbanos hasta estaciones de policía, y exterminar a toda alma viviente. Originario de Polonia, Destructive Creations era relativamente nuevo en la escena de los videojuegos cuando lanzaron Hatred. De hecho, Hatred fue su título debut. El juego estuvo fuertemente inspirado en los shooters de doble palanca de la era de los arcades, pero con un giro oscuro obvio y algo inmaduro. Los desarrolladores buscaban crear un juego que, en sus palabras, evitara la cortesía, la colorida y cualquier tipo de matiz filosófico. Buscaban crear un juego que sirviera como recordatorio del pasado de la industria, como un medio rebelde y entretenimiento puramente superficial. El juego y su tráiler fueron diseñados para provocar. El CEO de Destructive Creations expresó sorpresa ante la magnitud de la reacción que recibió, ya que creía firmemente que el juego no cruzaba ningún límite moral, asegurando que aquellos que no estuvieran de acuerdo simplemente podían elegir no jugarlo. El equipo a menudo ha declarado que pretendían que Hatred fuera una respuesta a la tendencia de los juegos a volverse más políticamente correctos, ya que su verdadero objetivo era desafiar los límites entre los jugadores reales. Las reacciones fueron divisivas. Mientras que el juego ganó un seguimiento de culto entre aquellos que apreciaban su enfoque sin restricciones hacia la violencia, muchos lo consideraron gratuito, teniendo muy poco impacto más allá del valor inicial de Shock. Los medios de comunicación convencionales, a menudo menos indulgentes que los medios especializados en juegos, lo llamaron el videojuego más violento de la historia y uno de los juegos más controvertidos de todos los tiempos. Los oscuros temas de Hatred incluso llevaron a su eliminación temporal de Steam, aunque acompañada de una disculpa personal de Gabe Newell, fue reinstalado más tarde, citando un error en su eliminación. Sin embargo, el lanzamiento físico de Hatred no estuvo exento de controversia. Se convirtió en el primer juego en recibir una clasificación solo para adultos de la ESRB, exclusivamente por su violencia extrema, lo que hizo casi imposible su distribución minorista convencional en los Estados Unidos, ya que los principales fabricantes de consolas prohíben los juegos clasificados solo para adultos en sus plataformas. Avanzando hasta el 1 de junio de 2015, Hatred finalmente fue lanzado al público. El juego utilizó Unreal Engine 4 para crear su mundo de juego, y a petición de Epic Games, el desarrollador del Unreal Engine, se eliminó el logo del juego y del tráiler. Además, justo antes del lanzamiento del juego, Twitch anunció la prohibición de todos los juegos clasificados solo para adultos, prohibiendo así que Hatred se transmitiera en la plataforma. Left Behind Eternal Forces es un juego de estrategia en tiempo real desarrollado por Left Behind Games en 2006. Está basado en la popular serie de ficción apocalíptica cristiana Left Behind de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. El juego combina temas religiosos con jugabilidad de juego de estrategia y está ambientado en el mundo postapocalíptico tras el evento bíblico del rapto. En Left Behind Eternal Forces, los jugadores se encuentran en una Nueva York post-rapto. Según la narrativa del juego, inspirada en creencias cristianas, el rapto ha llevado a todos los verdaderos creyentes al cielo, dejando al resto del mundo enfrentando las consecuencias. El jugador lidera un grupo de fuerzas de tribulación luchando contra el ejército del anticristo, conocido como los pacificadores de la comunidad global. El juego implica construir una base, recolectar recursos y reclutar y entrenar unidades. Los jugadores deben gestionar su propio equipo de personajes, cada uno con habilidades y capacidades específicas. El juego se centra no solo en la fuerza militar, sino también en la guerra espiritual. Los jugadores necesitan mantener la fe de sus unidades mientras combaten fuerzas enemigas y completan varias misiones. Uno de los aspectos únicos de Left Behind Eternal Forces es su énfasis en opciones no violentas. Aunque el combate es parte del juego, también se alienta a los jugadores a usar la oración y la influencia espiritual para convencer a los enemigos de unirse a su lado. Sin embargo, Left Behind Eternal Forces generó controversia principalmente debido a sus temas religiosos y la representación de la guerra espiritual. Críticos y algunos grupos religiosos expresaron preocupación por la combinación del juego de estrategia violenta y contenido religioso, debatiendo si es apropiado mezclar la jugabilidad que involucra combate y conversión
con las enseñanzas del cristianismo. El juego también enfrentó críticas por su representación de personajes no cristianos y el concepto de convertirlos o combatir contra ellos. Personalmente, revisé este aspecto como potencialmente promotor de intolerancia religiosa o simplemente divisivo. A pesar de la controversia, el juego encontró una audiencia de nicho entre los fanáticos de la serie Left Behind y aquellos interesados en juegos con temas cristianos. Left Behind Eternal Forces no es solo un título único en este iceberg, sino también en los videojuegos en general. Ahora pasamos al nivel 3 del iceberg. Hong Kong 97 es un juego de disparos en 2D infamemente conocido por su contenido controvertido y extraño, desarrollado por Happysoft Limited, también conocido como el escritor japonés Kurosawa y su amigo que le ayudó a hacer el juego. Fue lanzado en 1995 para Super Famicom, que es la versión japonesa del SNES. El juego ganó notoriedad no solo por sus temas políticos, sino por su contenido extremadamente impactante. El juego está ambientado en el año 1997, alrededor del tiempo de la transferencia de la soberanía de Hong Kong del Reino Unido a China. El jugador controla a un personaje llamado Chin, que por alguna razón se describe como un pariente de Bruce Lee. La misión de Chin es eliminar un flujo de personas de China continental, representado como olas interminables de enemigos, y finalmente derrotar a un resucitado Deng Xiaoping, que es una referencia mal escrita al entonces líder chino, Deng Xiaoping. Hong Kong 97 es realmente simplista en su jugabilidad. El jugador, siendo Chin, dispara a los enemigos entrantes mientras evita ser golpeado. El juego cuenta con un solo nivel que se repite indefinidamente, sin variación en la jugabilidad o los objetivos. Es conocido por ser extremadamente desafiante, con muchos jugadores incapaces de sobrevivir más de unos segundos. El juego ganó una controversia significativa por varias razones. Su representación del pueblo chino y el uso de una figura política real como villano se vio como altamente insensible y ofensivo. Pero la verdadera razón por la que Hong Kong 97 sigue siendo conocido es porque incluye una foto real de un cadáver no identificado en la pantalla de Game Over, lo cual obviamente va a impactar y perturbar a muchos jugadores, especialmente considerando lo a menudo que morirás en el juego. El juego tiene un diseño muy amateur y crudo, con gráficos mal diseñados y música extremadamente repetitiva. Hong Kong 97 es recordado mucho más por su notoriedad que por la calidad de su jugabilidad. Ahora, esta es una entrada doble. Quest for Bush y Quest for Saddam son juegos de disparos en primera persona conocidos por su contenido político y naturaleza controvertida. Quest for Saddam, creado por Petrilla Entertainment, fue lanzado en 2003, mientras que Quest for Bush, un mod del anterior, fue lanzado más tarde por el Frente de Medios Islámicos Globales, una organización de propaganda de Al-Qaeda. Estos juegos ganaron atención por la referencia directa a figuras políticas del mundo real, y obviamente estar directamente en conflicto el uno con el otro. Quest for Saddam es un juego de bajo presupuesto ambientado en el contexto de la guerra de Irak. En el juego, los jugadores se embarcan en una misión para capturar al líder iraquí Saddam Hussein. El juego implica navegar por varios entornos en Irak, luchando contra soldados iraquíes y otros enemigos con el objetivo final de encontrar y capturar a Saddam. El juego fue criticado por su simplista traición de situaciones políticas y militares complejas, ya que era una forma obvia de propaganda que trivializa la guerra en su conjunto. Quest for Bush, también conocido como Night of Bush Capturing, es una versión modificada de Quest for Saddam, lanzada por un grupo de propaganda de Al-Qaeda. La narrativa del juego se alteró para apuntar al entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. En esta versión, los jugadores asumen el papel de un luchador yihadista con el objetivo final de capturar o matar al presidente. El mod obviamente voltea completamente el juego original, convirtiéndolo en una herramienta para la propaganda antiestadounidense, mientras que Quest for Saddam fue criticado por su simplificación excesiva y potencial insensibilidad con respecto a la guerra de Irak. Quest for Bush enfrentó críticas aún más severas. Station.exe es un videojuego relativamente oscuro y misterioso, y bueno, ni siquiera sé si se le puede llamar videojuego. Es conocido por sus orígenes enigmáticos y su conexión con el folclore de Internet, particularmente dentro de la comunidad de X en 4chan. El juego ha ganado infamia entre los entusiastas de los juegos espeluznantes y poco convencionales, en parte debido a su atmósfera inquietante y el misterio que rodea su creación y propósito. Según se informa, Station.exe se originó a partir de un disco encontrado
presentado en una exposición tecnológica en Rochester, Nueva York. Un usuario anónimo afirmó que su padre compró un estuche de CD que contenía 2 discos. Mientras el primero tenía software de ingeniería, el segundo disco, sin marcar, contenía el juego Station.exe. Se cree que el juego fue creado con Blender, y su posterior exploración ha llevado a varias especulaciones y teorías sobre su propósito y orígenes. El jugador navega a través de un entorno completamente en blanco y es perseguido por caras flotantes, con ruidos ambientales que hacen a la atmósfera algo inquietante. Si una de estas caras te atrapa, el juego se cierra instantáneamente. Uno de los aspectos más intrigantes de Station.exe es el descubrimiento de números dentro del juego, que algunos jugadores interpretaron como coordenadas. Supuestamente, estas coordenadas conducen a un edificio real en Rusia, que refleja la estructura del edificio encontrado en el juego. Este elemento ha llevado a especulaciones sobre que el juego podría ser parte de un juego de realidad alternativa, aunque nadie ha ido realmente a las coordenadas en Rusia. La naturaleza enigmática de Station.exe se extiende más allá de su jugabilidad. Cuando las personas supuestamente diseccionaron el código del juego, afirmaron encontrar una variedad de elementos inusuales y conexiones con otros foros de internet y un sitio web protegido por contraseña que sigue siendo un misterio en cuanto a su propósito. The Guy Game es un juego que suscitó una gran polémica y que hoy en día es completamente ilegal. Desarrollado por Top Heavy Studios y lanzado en 2004, The Guy Game se plantea como un juego de preguntas y respuestas, y los jugadores responden a las preguntas mientras ven imágenes de acción en directo. El juego presenta a mujeres jóvenes, a menudo conocidas como las hotties, que participan en varios retos y son filmadas en sus zapatos. Las protagonistas van vestidas de negro y son filmadas en lugares como playas durante las vacaciones de primavera. A medida que los jugadores avanzan en el juego respondiendo a preguntas, las imágenes de cámara en directo incluyen escenas en las que las mujeres se revelan, si el jugador responde correctamente a las preguntas. El juego cuenta con un sistema de puntuación que registra el éxito del jugador, y a mayor puntuación se desbloquean contenidos más explícitos. The Guy Game se hizo famoso por razones obvias. El juego fue criticado por cosificar a las mujeres y por su contenido explícito, ya que se le acusó de promover una imagen sexista y degradante de la mujer. Sin embargo, la polémica fue a más cuando se descubrió que una de las mujeres que aparecían en el juego era menor de edad en el momento del rodaje. Esta revelación dio lugar a acciones legales y a la retirada del juego de las estanterías en varias regiones por considerarlo pornografía infantil. Lostboy.exe es un oscuro videojuego que ganó notoriedad en las comunidades online, especialmente en 4chan. El juego en sí es estilísticamente similar al clásico salvapantallas de laberintos 3D de Windows. Básicamente tienes que navegar por entornos laberínticos con una perspectiva en primera persona. El diseño del juego es relativamente sencillo, pero se distingue por la incorporación de extrañas e inquietantes imágenes satánicas entre las paredes del laberinto. Lostboy.exe llamó la atención inicialmente debido a una versión del juego que se distribuyó ampliamente y que contenía un virus. La versión infectada, que se difundió por primera vez en 4chan, estaba diseñada para robar información personal de los jugadores como contraseñas y datos de tarjetas de crédito. La presencia del virus, unida a las espeluznantes imágenes del juego, aumentó su misticismo y lo convirtió en un tema de cautela e intriga. Sin embargo, hace poco se descubrió que la versión cargada de virus de Lost Boy no había sido creada por el desarrollador original, sino modificada por un tercero desconocido. Hace poco se descubrió la versión original de Lostboy.exe. Esta versión libre de software malicioso ofrece a los jugadores la oportunidad de experimentar el juego tal y como lo concibió inicialmente su creador. La versión libre de virus es esencialmente un juego de terror ligeramente espeluznante que se centra más en crear una atmósfera inquietante que en ser un juego en toda regla. Ahora pasamos al nivel 4. Super Columbine Massacre RPG fue desarrollado por Danny Ledon y lanzado en 2005. El juego es una simulación de rol que recrea uno de los atentados domésticos más trágicos de la historia de Estados Unidos. La narrativa del juego sigue de cerca los acontecimientos de la vida real que condujeron al suceso en sí, centrándose en las perspectivas de los tiradores Eric Harris y Dylan Klebold. El juego comienza con la imagen de Eric Harris, despertado por su madre la mañana del 20 de abril de 1999. Harris llama entonces a Dylan Klebold para que se reúnan y ultimen sus planes para el juego. En el juego, Harris y Klebold colocan bombas de propano dentro del edificio. Cuando las bombas no detonan como habían planeado, deciden seguir adelante con el atentado.
El juego permite a los jugadores controlar a los personajes mientras recorren la escuela y el número de víctimas viene determinado por las acciones del jugador. La secuencia termina con los personajes volviendo sus armas contra sí mismos, seguidos de un montaje de imágenes reales y ficticias, incluidas fotos de los tiradores y escenas de luto. El juego da un giro surrealista en la segunda parte, en la que se representa el viaje de Dylan Klebold por el infierno. Klebold se encuentra y lucha contra demonios y personajes del videojuego Doom, lo que refleja el interés de los tiradores por los videojuegos violentos y el interés de los medios de comunicación por la posible influencia de Doom en el equipo. En el infierno, Klebold y más tarde Harris conocen a varios personajes de ficción, como Pikachu y Bart Simpson, y a figuras históricas como Malcolm X y John Lennon, por alguna razón. El juego culmina con una batalla contra Satán, cuyo sprite acaba de ser arrancado de South Park. Tras derrotar a Satán, los personajes son felicitados y el juego concluye volviendo a la escuela, donde se celebra una rueda de prensa. Este segmento del juego incluye diálogos que hacen referencia directa al suceso real y satirizan las reacciones políticas y mediáticas a la masacre. El juego critica diversos aspectos, como los debates sobre el control de armas, el fundamentalismo religioso y el uso de Marilyn Manson como chivo expiatorio en los videojuegos tras el tiroteo. JFK Reloaded es un videojuego que suscitó una gran polémica cuando salió a la venta en 2004. Desarrollado por Traffic Software, es un juego de simulación que utiliza los gráficos del juego para recrear el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963. La intención declarada del juego era demostrar las conclusiones de la Comisión Warren, que concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo en el asesinato. El juego está ambientado el 22 de noviembre de 1963 en Dealey Plaza, Dallas, Texas, donde fue asesinado el presidente Kennedy. Los jugadores asumen el papel de Lee Harvey Oswald, situado en el Texas School Book Depository. El objetivo es reproducir los disparos de Oswald con la mayor exactitud posible, basándose en el informe de la Comisión Warren. Los jugadores reciben un rifle y una tarea para disparar a la comitiva que atraviesa Dealey Plaza. El juego cuenta con un detallado motor de física diseñado para simular de forma realista las reacciones del presidente y de los demás individuos de la comitiva cuando son alcanzados por las balas. El modo de juego principal consiste en apuntar y disparar a la caravana en movimiento e intentar recrear las trayectorias de las balas y las heridas, tal y como informó la Comisión Warren. Después de cada intento, los jugadores reciben una puntuación basada en el grado de coincidencia de sus disparos con el relato histórico, incluyendo factores como la trayectoria de la bala, el momento y las reacciones del jugador. El juego suscitó una controversia inmediata por su delicada temática. La crítica y el público condenaron ampliamente el juego por permitir a los jugadores recrear una tragedia nacional, y muchos lo consideraron de mal gusto e irrespetuoso. A pesar de la afirmación de los desarrolladores de que el juego pretendía ser una herramienta educativa para validar las conclusiones de la Comisión Warren, la naturaleza del juego dio lugar a acusaciones de explotar un trágico suceso para el entretenimiento y el orgullo. B-Tech Rampage es un videojuego creado por el desarrollador independiente Ryan Lamborn, lanzado poco después del trágico tiroteo en Virginia Tech en 2007. B-Tech Rampage se ambienta en una representación simplificada del campus de Virginia Tech, donde los jugadores asumen el papel del tirador Seung-Hui Cho, quien perpetró la masacre de Virginia Tech. El juego consiste en navegar por el campus y recrear los eventos del tiroteo. El objetivo del juego es imitar la tragedia real, una decisión que llevó a una enorme controversia. Los gráficos y mecánicas del juego son rudimentarios, reflejando su estatus de juego independiente y de mala calidad. Claramente, el juego fue creado para explotar una tragedia reciente y dolorosa, siendo extremadamente irrespetuoso hacia las víctimas y sus familias. Ryan Lamborn, el desarrollador del juego, enfrentó una intensa reacción personal, con muchos acusándolo de buscar atención y beneficiarse de un evento horroroso. Su respuesta a la controversia incluyó una oferta para retirar el juego de la distribución si recibía $22.000 en donaciones, aunque luego retiró esta oferta y admitió que todo era una broma dirigida a los críticos que exigían la eliminación del juego. K-Set Manager es un juego de simulación y gestión donde los jugadores están a cargo de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Como puedes imaginar, el juego ha sido ampliamente condenado por su representación insensible e inapropiada del Holocausto y ha sido declarado ilegal en varios países, incluyendo Alemania. Al iniciar el juego, se te presenta una simple pregunta: ¿cómo ves a las personas judías? Con 4 opciones a elegir. Si eliges alguna de las opciones amables, el juego se cierra inmediatamente. En K-Set Manager, los
jugadores asumen el rol de un administrador de un campo de concentración durante el Holocausto. El objetivo del juego es gestionar eficazmente el campo, lo que implica explotar a los prisioneros para el trabajo, lidiar con las muertes de los prisioneros y gestionar las finanzas del campo. No hay un objetivo general o meta real en el juego. El juego presenta las actividades en un estilo gerencial frío, desprovisto de empatía o contexto histórico. Ahora estamos en el nivel 5 y necesito emitir una advertencia seria de contenido a partir de aquí, ya que algunos de estos juegos son bastante repulsivos. Ethnic Cleansing, desarrollado en 2002 por la organización supremacista blanca estadounidense National Alliance y publicado por su sello discográfico subsidiario Resistance Records, fue creado como parte de una estrategia ideológica más amplia de la National Alliance, un grupo bien documentado por sus vistas supremacistas blancas. El juego fue diseñado para ser provocativo, para generar conmoción y controversia, al tiempo que difundía un mensaje de supremacía blanca. El juego en sí era completamente poco notable en sus mecánicas y gráficos, y los enemigos disparaban al jugador desde fuera de su zona de visión, lo cual es simplemente mediocre. Sin embargo, fue el horrendo contexto temático lo que lo hizo tan infame. El juego es un shooter en primera persona con dos niveles, donde el jugador, encarnando ya sea a un skinhead o a un miembro del Ku Klux Klan, tiene la tarea de matar a enemigos estereotipados afroamericanos, latinos y judíos. El jefe final es una versión ficticia de Ariel Sharon, el entonces primer ministro de Israel, lo que claramente añade a las vistas antisemitas propagadas por los creadores del juego. En línea con el tema del juego, los personajes negros fueron diseñados para parecerse a monos y emiten sonidos similares a los de un mono cuando son disparados. Los personajes judíos están vestidos como judíos ortodoxos y los mexicanos, también objeto de estereotipos, exclaman «Necesito tomar una siesta ahora», después de ser disparados. El contenido provocativo fue un intento deliberado de seguir propagando el sesgo racial y el odio y de acelerar el inicio de la guerra racial que los desarrolladores esperaban con ansias. El juego se lanzó el día de Martin Luther King Jr., el 21 de enero de 2002, lo que obviamente fue una movida calculada para incitar aún más la controversia. Se vendió por $14,88, un guiño al eslogan supremacista blanco de las 14 palabras y al número 88 que representa las siglas HH, que se traducen como Heil Hitler. Muchas organizaciones se opusieron al juego y Ethnic Cleansing ha sido clasificado repetidamente como uno de los juegos más controvertidos jamás creados, sirviendo como un recordatorio de la capacidad de los videojuegos para ser utilizados como propaganda. Euphoria es una novela visual japonesa desarrollada por ClockUp y lanzada en 2011. Es un juego orientado a adultos que mezcla terror psicológico, misterio y escenas muy explícitas. Euphoria se ambienta en un entorno cerrado y misterioso, donde el personaje principal, Kazuki, nombre que probablemente he pronunciado mal, despierta sin recordar cómo llegó allí. Se encuentra en una habitación blanca y vacía junto con 6 mujeres, algunas de las cuales reconoce como compañeras de su escuela. Como se puede esperar de esta profundidad en el iceberg, ninguna de las mujeres es mayor de edad, excepto Nati, que es profesora de inglés en la escuela. Euphoria implica principalmente leer textos y tomar decisiones que influyen en la dirección de la historia. Dependiendo de las decisiones tomadas por el jugador, estos pueden llevar a resultados muy diferentes, algunos de los cuales son extremadamente perturbadores. La historia comienza con todos los personajes confundidos por la situación anormal, cuando una voz misteriosa de repente anuncia que el juego comenzará. El juego se desarrolla como una serie de escenarios de sala de escape donde los personajes deben resolver acertijos y tomar decisiones para sobrevivir. El primer acertijo involucra a Kazuki, nuestro personaje y el único hombre en el grupo, quien es nombrado el desbloqueador del grupo y debe seleccionar a una de las mujeres como su cerradura. Una de las chicas, Mako, no está demasiado emocionada con la idea y comienza a entrar en pánico, causando que el misterioso maestro del juego apague las luces. Una vez que las luces cegadoras se vuelven a encender, Mako está atada a una silla eléctrica y es eliminada del juego. A medida que avanza el juego, nuestro personaje se siente más dispuesto a convertirse en el desbloqueador para una de sus cerraduras no dispuestas. Euphoria fue desarrollado por el estudio japonés de juegos ClockUp, conocido por crear novelas visuales para adultos con temas oscuros y a menudo controvertidos. El juego fue lanzado inicialmente en Japón y luego traducido al inglés debido a su popularidad entre los entusiastas de las novelas visuales. Euphoria tiene un seguimiento considerable entre los fanáticos de las novelas visuales que aprecian su narrativa compleja. Los desarrolladores, ClockUp, tienen otras novelas visuales igualmente perturbadoras que a menudo han recibido elogios por su escritura en estos círculos de fanáticos.
177 es un videojuego japonés lanzado en 1986 por Macadamia Soft, que lleva el nombre del código legal japonés que describe cometer un acto sin el consentimiento de la otra persona. El jugador controla a un personaje masculino que persigue a un personaje femenino con la intención de agredirla. La jugabilidad implica navegar a través de varios niveles, evitando obstáculos y otros personajes para atrapar al personaje femenino. El final bueno ocurre si el jugador atrapa al personaje femenino. Entonces, el juego muestra una escena gráfica y explícita que ha sido la principal fuente de controversia del juego, seguida de otra escena donde nuestro personaje y la mujer aparecen casados. El final malo sucede si no logras atrapar a la mujer antes de que ella llegue a su casa y logre que arresten al personaje. El juego fue criticado obviamente por promover y trivializar la violencia sexual contra las mujeres y fue visto como profundamente problemático, no solo por su contenido gráfico, sino también por la forma en que objetivizaba a las mujeres y trataba un delito grave como una forma de entretenimiento. 177 fue lanzado en una época en la que la industria de los videojuegos aún estaba en sus primeras etapas de exploración de temas adultos. Sin embargo, el juego cruzó límites éticos al centrar su jugabilidad en un acto terrible. Posteriormente, fue retirado y relanzado con escenas y jugabilidad ligeramente más conservadoras. Delita Syndrome fue desarrollado en Japón por Kutsumi Mizuki, quien en ese momento era ilustrador de cómics educativos para niños. Lo que encuentro especialmente aborrecible es que el juego fue publicado por la compañía Enix, que más tarde se convertiría en Square Enix, una importante compañía de publicación de videojuegos. El juego fue el ganador del segundo concurso bianual de programación de juegos de Enix, y por lo tanto fue patrocinado por ellos, lo que creo que refleja una cultura algo más que extraña respecto a la Lolita en ese momento. Lanzado en 1983, el juego se desarrolla dentro de una casa llamada Maison Lita, donde niñas menores de edad, o lolis, corren por la casa sin ropa y tienen que jugar juegos que implican evitar la muerte por poco. El jugador debe resolver acertijos para salvar a las niñas de dibujos animados de sus muertes violentas y obtener su recompensa, que es ver a los dibujos sin ropa. El juego no se anunció originalmente como contenido gore, y este elemento solo se insinuó en el empaque del juego. El juego comienza mostrando las 5 puertas de Maison Lita. Cada puerta representa un minijuego en el que puedes participar. La primera puerta es la sala del serrucho. Es simple. Una niña está atada a una mesa y un serrucho circular se está moviendo lentamente. El jugador debe elegir la llave correcta de entre 10 para liberar a la niña. Después de 5 intentos incorrectos, el serrucho alcanza a la niña, y entonces debes ver cómo perece. Si el jugador tiene éxito en liberar a la niña, puedes imaginar cuál es la recompensa. El siguiente juego, la sala de la contraseña, es probablemente de alguna manera el más inocuo. Una niña dormida está acostada en la cama, y el juego proporciona pistas al jugador para escribir la palabra japonesa correcta para despertarla y hacer que se quite la ropa. La sala de piedra, papel o tijera alberga un juego muy simple. El jugador juega a piedra, papel o tijera contra la niña, quien se quita una prenda de ropa cada vez que el jugador gana. La sala final no contiene un juego, sino más bien una galería donde el jugador puede ver imágenes de todas las niñas de dibujos animados. Delita Syndrome fue lanzado en un momento en Japón donde la cultura Lita era extremadamente popular y por lo tanto desarrolló un seguimiento de culto entre los otakus japoneses y coleccionistas de juegos durante la época de su lanzamiento original en 1985. El creador del juego desarrolló una secuela llamada My Lita, que fue mucho más moderada y menos violenta, pero no se vendió tan bien como su predecesor. Thug's Nightmare fue desarrollado y lanzado por el Movimiento Nacional Socialista, una organización neonazi en los Estados Unidos. El juego está impregnado de ideologías racistas, antisemitas y llenas de odio, y es el sucesor espiritual de Ethnic Cleansing. El título Thug's Nightmare hace referencia al acrónimo Thug, que significa Gobierno ocupado por sionistas, un término utilizado en esos círculos para alegar que el gobierno está secretamente controlado por judíos. En el juego, los jugadores asumen el papel de personajes que luchan contra varios grupos e individuos que los desarrolladores del juego consideran enemigos, incluyendo diferentes razas y etnias que no son blancas y que supuestamente están controladas por judíos. Las mecánicas de juego son típicas de un shooter en primera persona, donde los jugadores navegan a través de varios niveles, participando en combates contra enemigos representados de manera altamente ofensiva y despectiva. Los objetivos del juego giran en torno a acciones violentas contra estos enemigos caricaturizados, respaldados por los temas racistas y antisemitas del juego. Como mencioné, el juego está muy inspirado en Ethnic Cleansing y sigue el mismo formato exacto. Debido a su contenido, el juego no ha sido ampliamente distribuido y generalmente solo está disponible a través de canales muy específicos.
Demonofobia es otro juego de temática de terror conocido por su contenido extremo y su naturaleza controvertida. Desarrollado por un individuo conocido como Sakuma K, es un juego japonés de tipo freeware que podría clasificarse como de terror de supervivencia. Demonofobia gira en torno a una joven llamada Shu que se encuentra atrapada en una dimensión infernal y sobrenatural llena de criaturas grotescas y amenazas constantes. El enfoque principal del juego es la supervivencia, con Shu intentando navegar por este entorno aterrador donde a menudo se pueden ver cadáveres mutilados o colgados, así como criaturas carnosas compuestas de jóvenes mujeres. El juego es notorio por sus gráficas representaciones de violencia y gore. Shu puede morir de múltiples maneras, cada una más espantosa que la anterior, con la mayoría de ellas incluyendo monstruos parecidos a alienígenas que se imponen sobre la menor de edad de diferentes maneras, y las muertes están representadas con animaciones detalladas y explícitas. El juego real en Demonofobia es una combinación de resolución de puzzles, exploración y prueba y error, que incluso en los puzzles no está exento de lo repugnante, como por ejemplo, uno requiere que Yomi orine en un momento determinado, de lo contrario se infectará y morirá. Una de las características distintivas del juego es su alto nivel de dificultad. Ofrece poca orientación, obligando a los jugadores a morir a menudo, presenciar las animaciones y repetir el escenario. Zakum M, el desarrollador, lanzó el juego como freeware, lo que lo hace disponible para descargar sin cargo. El desarrollo y lanzamiento del juego parecen haber sido un esfuerzo individual con poca información respecto a la identidad o las motivaciones de Sakuma para crear el juego. El juego se ha convertido en algo así como un clásico de culto en ciertos círculos, particularmente entre los fanáticos de los juegos de terror y aquellos interesados en el extremo más extremo y oscuro del espectro. Ahora creo que el siguiente juego es uno de los peores en esta lista. Creo eso porque este juego no fue hecho por un pequeño desarrollador independiente o una persona en un hilo de 4chan. Este juego fue hecho por un estudio de juegos adecuado y fue distribuido y vendido comercialmente durante varios años. El juego fue lanzado en 2006 y comienza con nuestro personaje Mesaya Kura siendo arrestado por agredir a una mujer. Sin embargo, es rápidamente liberado de la custodia y busca venganza contra la mujer Aoi que lo denunció a medida que el juego avanza. Decide no solo apuntar a la joven de 17 años Aoi para su plan de venganza, sino también a su hermana menor de 12 años Maner y su madre viuda de 42 años. La trama del juego se cuenta a través de un formato de novela visual. Sin embargo, las escenas más interactivas que el jugador controla son donde las cosas se ponen mucho peor después de que nuestro personaje acecha a Maner de 12 años en un tren. El núcleo de la historia es la muerte. El objetivo final de la secuencia es llenar lo que se llama el medidor de excitación en la pantalla, que se llena en función de donde se tocan, pero de alguna manera se pone peor después de suficiente movimiento del cursor. El juego sigue el mismo bucle de acecho y asalto hasta que finalmente acorralas y capturas a las tres mujeres. Una vez capturadas, nuestro personaje, Kimura, revela su plan definitivo para convertirlas a todas en sus sumisas. A pesar de las desesperadas súplicas de la madre, Yuko, para que la perdone a cambio de su obediencia, Kimura deja claro que no tiene ninguna intención de liberarlas. Ahora bien, el juego tiene dos finales igualmente extraños, que ambos acaban con la muerte de Kimura. El final negro, como se le llama, acaba con Kimura preñando a una de las tres mujeres y decidiendo quedarse con el niño. Unos días después, Kimura se encuentra en la estación de metro cuando cae a las vías del tren y es arrollado por un tren en marcha. Y quizás el final rojo, aún más extraño, hace que el juego muestre una escena de Aoi blandiendo un cuchillo con el que acaba con la vida de Kimura. Se supone que todo es histéricamente grande, pero no lo es. El juego termina con Aoi siendo interrogada por la policía por la muerte de Kimura. Ahora bien, la recepción del juego es una historia de contrastes culturales y sensibilidades diferentes, ya que el mundo, tanto en Japón como en el extranjero, pensó de forma extremadamente distinta del juego. En Japón, la recepción inicial del juego, como la de muchos de los lanzamientos de Illusion, fue algo discreta. Illusion, al fin y al cabo, ha producido muchos juegos de temática adulta, y la comunidad japonesa de jugadores, especialmente los aficionados a los juegos eróticos, o eroge como se les llama, lo consideraron una adición más al género. Sin embargo, no fue hasta 3 años más tarde, en 2009, cuando el juego empezó a circular internacionalmente, sobre todo a través de plataformas en línea como Amazon, cuando empezó realmente la polémica. Keith Barrs, parlamentario británico, llevó el asunto al Parlamento británico tras descubrir que el juego se vendía en Amazon, a pesar de no contar con distribución ni apoyo oficial fuera de Japón. En consecuencia, Amazon retiró el juego de su sitio web. En mayo del mismo año,
La presión alcanzó su punto álgido cuando la Organización Ética de Computer Software, que es la organización japonesa de clasificación de juegos para adultos, restringió la venta y producción del juego, prohibiéndolo de hecho en todo el mundo, incluido Japón. Aunque las restricciones no se detuvieron ahí, Australia criminalizó completamente la distribución del juego debido a una campaña liderada por el Foro de Mujeres de Australia. En Argentina, el juego es el único videojuego ilegal, e incluso el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó nota, y el juez Samuel Ito lo utilizó como ejemplo de los temas de base que la industria del videojuego estaba dispuesta a explotar. En medio de la reacción, algunos incluso defendieron el juego, argumentando que, aunque es desagradable, no es fundamentalmente diferente de otros juegos que implican violencia y asesinatos. Illusion se mostró desconcertada por la respuesta internacional y reiteró que el juego cumplía plenamente las leyes japonesas y que nunca había estado destinado a la venta fuera de Japón. Sin embargo, debido a la controversia, Illusion retiró todas las referencias al juego de su sitio web y cesó por completo su distribución. La infamia del juego tuvo un efecto inmediato en varios otros editores japoneses de juegos eróticos, llevándoles a prohibir la entrada de todos los extranjeros en sus sitios web. Empresas como Minori, Navel y Visual Arts prohibieron las direcciones IP extranjeras e incluso llegaron a decir a los extranjeros que se trasladaran a Japón si querían jugar a sus juegos. Obviamente, estas acciones provocaron críticas de xenofobia dentro de la comunidad eroge. A pesar de la polémica, Illusion sigue produciendo juegos para adultos. Surgieron títulos notables como los creativamente llamados Honey Select y VR Kanojo, que aprovechan las mejoras de la realidad virtual. Afortunadamente, estos juegos son algo más legales en sus temas. Pero la pregunta clave es si el juego empañó irremediablemente la reputación de Illusion. Pues bien, el juego suscitó una condena generalizada, sobre todo a escala internacional. Dentro del nicho de los juegos para adultos, Illusion sigue siendo un nombre reconocido. Splatter School es un videojuego japonés conocido por su violencia extrema. Fue desarrollado por el creador de juegos indie Just USA y es un juego de desplazamiento lateral que combina elementos de terror, gore y supervivencia. El juego ha ganado notoriedad por su contenido gráfico, y a menudo se habla de él en los contenidos de sus juegos de terror de la corriente. Splatter School está ambientado en un instituto que se convierte en una pesadilla. El jugador asume el papel de una jovencísima estudiante que debe recorrer el instituto mientras es perseguida por criaturas de aspecto alienígena. Aunque la parte más perturbadora del juego tiene que ver con tu personaje en sí, cada vez que recibes daño, pierdes una prenda de ropa hasta que quedas completamente desnuda. Y cuando finalmente pierdes toda la salud y mueres, te someten a algunas de las peores animaciones de muerte que he visto nunca, algunas de las cuales implican que varios alienígenas se abalancen sobre tu personaje. La escuela está diseñada como un laberinto, con varias aulas, pasillos y zonas ocultas que el jugador debe explorar. El juego en sí implica exploración, resolución de puzzles y evasión en general, ya que el objetivo principal es sobrevivir y escapar de la escuela. Splatter School y Demonofobia son muy similares, ya que ambos son juegos sangrientos de desplazamiento lateral creados en Japón. No creo que uno sea peor que el otro. Ambos presentan animaciones de muerte extremadamente sangrientas y horripilantes, y son temáticamente depravados. En Fun, el juego comienza con una pantalla en la que se lee que este juego ha sido creado por un demente, lo que sin duda es cierto. El juego nos lleva primero a través de un entorno rojo, y se nos presenta a nuestro personaje. Nos cuenta una historia diciendo que desde que era joven siempre ha querido forzar a la gente, empezando por todas las chicas en su escuela, y ahora su propia madre. Después de leer su historia, te metes en un agujero largo y sinuoso, y al fondo hay una foto real de una mujer sin cabeza con un texto superpuesto que dice: «Hola mamá». Al hacer clic en la foto, entras en una habitación con la madre que parece estar ya descompuesta, aunque aún puedes hablar con ella. Básicamente la insultas antes de ordenarle que haga algo que no puedo describir. A continuación, el juego muestra a la madre descompuesta tirada en el suelo, con un texto que dice simplemente: si haces clic en la madre, serás transportado a lo que se llama la habitación del placer, donde tienes que elegir. El juego te pregunta si eres un psicópata, y si quieres ver más. Tienes dos opciones. Puedes elegir entre sí y sí. Dentro de la sala de psicópatas hay algunas de las peores imágenes que honestamente he visto nunca. Hay gore real de mujeres y los escenarios son terribles. Ni siquiera puedo enseñar una sola de estas imágenes sin que mi canal sufra daños por ello. Ni siquiera estoy seguro de si estoy siendo totalmente descriptivo, pero que sepas que nunca querrás jugar a este juego.
El juego ha cosechado una especie de culto a pesar de su terrible contenido, con gente alabando el juego y, por supuesto, diciendo que se divierten. Sad Satan es un videojuego surgido de las profundidades de Internet. Hecho famoso por su contenido perturbador, apareció por primera vez en 2015 en el canal de YouTube Obscure Horror Corner, con algunas personas pensando que ellos mismos crearon el juego. El juego en sí es un juego en primera persona, que lleva a los jugadores a través de pasillos oscuros y laberínticos y gráficos minimalistas. El entorno del juego es inquietante y desorientador, con una clara falta de objetivo o narrativa. Mientras caminas por el laberinto, encontrarás varios clips de audio perturbadores, como versiones editadas del discurso de Hitler o sonidos de gritos distorsionados, e imágenes que parpadearán de repente, incluyendo referencias a acontecimientos históricos, imágenes perturbadoras aleatorias. El modo de juego es en gran medida exploratorio, y los jugadores deambulan por estos inquietantes pasillos, mientras se ven sometidos a una serie de disonancias audiovisuales y contenidos perturbadores. La falta de contexto o explicación de estos elementos contribuye a la naturaleza misteriosa e inquietante del juego. Al parecer, Sad Satan fue descubierto en la Dark Web, una parte de Internet conocida obviamente por su anonimato y las consiguientes actividades ilícitas. El canal de YouTube Obscure Horror Corner afirmó haber encontrado el juego en un foro de la red oscura, lo que aumenta aún más su misticismo. El juego acaparó la atención no solo por su contenido extraño y perturbador, sino por el hecho de que se informó de que algunas versiones del juego eran aún más peligrosas de descargar y jugar. Este es un poco diferente. Como ya se ha mencionado, Eric Harris fue uno de los dos autores implicados en el ataque al Instituto Columbine, que acabó siendo uno de los peores tiroteos de la historia moderna de Estados Unidos. Obviamente, las noticias y demás hablaron mucho de los ataques en su momento, y una de las cosas en las que se centraron fue en que Harris disfrutaba con el juego Doom, y en la posibilidad de que Doom inspirara el ataque. A Harris no solo le gustaba jugar a Doom, sino que también le gustaba hacer mapas personalizados para el juego, de los que hizo varios. La mayoría eran mapas deathmatch vacíos pensados para disfrutarlos con un amigo, como uno de sus mapas, Bricks, en el que da las gracias a su buen amigo Dylan Klebold por ayudarle a probar el mapa. Pero uno que realmente llama la atención y es especialmente inquietante es UAC Labs.uad. UAC Labs se creó en 1996, es decir, 3 años antes del incidente, y se dice que está inspirado en el propio instituto, y es el único de sus mapas que incluye enemigos que intentan luchar contra ti. Empiezas fuera de un edificio, solo con una pistola, y poco a poco vas entrando, donde encuentras una escopeta. Hay quien piensa que el mapa se creó para que los dos pudieran trazar estrategias y planear su ataque con mayor eficacia, aunque eso no son más que especulaciones. Aunque hoy en día todavía se pueden encontrar y jugar a la mayoría de los mapas de Harris, hay 3 de ellos a los que todavía no se puede acceder: Thrasher, Assault y Real Doom. El FBI borró permanentemente estos mapas de Internet, y todavía nadie sabe por qué. El hecho de que UAC Labs no fuera retirado, pero estos 3 sí, me lleva a creer que estos mapas albergaban algo aún peor. Gracias por verlo, chicos. Es mi primer vídeo, así que agradecería vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta y gracias de nuevo.